Jabatos y jabatas, tengo un amigo muy sabio que un día, aquello de en Barcelona no hay ni un día tranquilo. Ese hombre lo tengo aquí, en una de estas cajitas. Es Moisés Llorens, también tengo a otros amigos como Rodrigo Fáez y Toño Rodríguez. Pero, Moy, pensé en ti esta mañana, me levanto así tarde, porque yo soy de levantarme así un poquito más tarde, con las legañas y tal, abro el teléfono y veo una nota que había sacado primero Sport 3, los compañeros de la televisión de Cataluña, diciendo que se le complica el panorama económico al Barcelona, que la activación de esa palanca que tenía que venir por parte de una empresa alemana, hay problemas. Esto es lo que más o menos se podía destilar de la nota de TV3, que el Barça había acordado revender un 16% de Barça Studios, que este 16% lo iba a adquirir un fondo alemán por una cantidad de 60 millones de euros y, como decíamos, este negocio debería servir para inscribir a los nuevos fichajes, a las renovaciones también, y que estaba ya incluido. Y eso es lo más grave, lo más preocupante. Este dinero ya estaba incluido dentro del plan de viabilidad que presentó el Barcelona ante la Liga. Moisés Llorens, el que no tiene un día tranquilo. Cuéntame, ¿qué pasa en Barcelona? ¿Es cierta esta noticia? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo ha respondido el club? Que sé que has estado hablando con ellos. ¿Qué pasa en la economía del Barça? No, a ver, hay preocupación, lógicamente, porque quedan... el mercado se cierra el 31, pero la Liga para el Barça empieza el 13 y quedan 11 días para que arranque el campeonato y hay 7 jugadores importantes aún por inscribir. Es verdad que entre esos 7 está Íñigo Martínez, que ha llegado tocado con una fascitis plantar del Atlético de Bilbao, no ha podido debutar con sus compañeros en la gira de Estados Unidos, pero sí que hay 6 futbolistas que son importantes para Xavi Hernández y que, claro, podría darse la circunstancia que no pudiesen debutar en el primer partido. Mira, Recordemos perdona, que el año pasado... Mira, estos son los jugadores. Estos son Ronald Araujo, renovado, Marcos Alonso, renovado también, Sergio Roberto también, la renovación de Iñaki Peña y las inscripciones de los 3 fichajes que hasta ahora ha hecho el conjunto azulgrana. Como decías tú, Íñigo Martínez, que no hay tanta prisa por él porque está lesionado, Ilkay Gundogan y Oriol Romeu. Es que faltan 7. En la web de la Liga solo hay 13 futbolistas inscritos. Sí, y luego Lamine Yamal y Alejandro Valde, que tienen que renovar sus contratos y puedan ser inscritos, renovarán el contrato. Pero es que la cosa va más. Y ahora lo aclaramos todo, pero ya que echamos el pimiento, lo ponemos todo de entrada. Los jugadores tienen cláusulas en sus contratos que, si no son inscritos, tienen la potestad de irse. Ojo. Es verdad. Sí, sí, sí. Ese detalle es importante. Que ese detalle lo contamos ya el año pasado con Kessie y con Christensen. Con Koundé, ¿no? No, pero sobre todo lo pudimos destapar. Es un tema que destapó ESPN, con Sam Marsden y un servidor pudimos sacar esa historia. Y bueno, y los haters de Twitter se volvieron locos porque estábamos diciendo que se iban a ir del Barça. No, estábamos diciendo que si no eran inscritos, tenían la potestad tenían esa cláusula. Correcto. Bueno, dicho eso, lógicamente hemos contactado rápidamente con fuentes muy solventes del Barça. Niegan que la cosa se haya roto, lo niegan. Y ESPN sabe que la cosa clara no está. Sí que esta semana, a principios de semana, hemos sabido que hubo una reunión de este conglomerado de empresas Keagar, de este fondo de inversión alemán, que está dispuesto a quedarse con casi el 16,5% de Barça Studios por una cantidad de 65 millones de euros. En el arranque de la semana esta gente tuvo reuniones, parecía que se tenía que firmar el lunes, no se rubricó y hay una demora. Y esa demora genera inquietud en el Barça para poder inscribir a los jugadores. Dicho esto, ya te digo, las fuentes consultadas por el club niegan, dicen que no es cierto. Han sido rotundos, no es verdad. Ahora, sí que es cierto que están tratando de acabar de cerrar el acuerdo, sí que es verdad que están muy atentos en Barcelona con lo que sucede en Alemania, y yo me atrevería a decir, y viendo cómo actúa el vicepresidente económico de Romeu, que un plan B seguro que tiene activo, porque la cabeza le da sin parar. Ahora, es normal que salten las alarmas o que la gente esté muy pendiente, muy preocupada. En el área deportiva hay mucha preocupación, ¿eh? Claro, y en este sentido sí que el área deportiva y el área económica van de la mano. Pero el área económica va poco a poco porque ellos no pueden marcar los tiempos y el área deportiva necesita que el área económica le dé un empuje para poder inscribir a los jugadores.
Es que quedan, como dices tú, Moy, 11 días y además es que la sensación es esa, que en Barcelona ya se daba por hecho, Rodri, que este acuerdo se iba a presentar más pronto que tarde, incluso Xavier Sala y Martín, que en la primera etapa de Laporta fue uno de los miembros de su junta directiva, es un economista muy, muy famoso. Creo que ayer o antes de ayer publicaba en Twitter la madre de todas las palancas, es decir, que en Barcelona había mucho optimismo y se te filtraba que iban a cerrar ese acuerdo y que iban a poder inscribir a todos los filtró el club directamente a los compañeros que han ido a Estados Unidos. Directamente correcto, dijeron, mañana firmamos el acuerdo. Y claro, y llegó mañana, que es hoy, y el acuerdo no se firma y te llegan informaciones de que los alemanes se lo están pensando. Es muy complicado porque el margen de maniobra que tiene el Barça cada vez es más estrecho. Yo me voy a quedar, Alex, con lo que acaba de decir Moy, es decir, ese plan B que pueda tener en la cabeza Romeu, porque es que te da la sensación de que en el Barça cada verano es lo mismo, malabares aquí, malabares allá para confeccionar una plantilla que es muy complicada por el tema económico y porque al final entendemos de dónde viene, sobre todo después de la catástrofe de Josep Maria Bartomeu y demás, y sí que es cierto que Joan Laporta pues tiene que lidiar con lo que hay. Están sacando palancas de donde no hay y también voy a comentar una cosa, cuando el año pasado todos pensábamos que era imposible fichar a Lewandowski, tirar hacia adelante con la plantilla que actualmente hay en el FC Barcelona, se consiguió, por lo cual yo en ese aspecto quiero mirarlo de la forma más optimista posible porque el año pasado yo fui de los que era muy pesimista y que al final me cerraron la boca. Espero, confío y deseo que por el bien del fútbol español y obviamente del Barça la cosa se arregle, porque es que si estamos a las puertas de este primer partido de Liga y está la cosa como está y por un casual no se cierra esa palanca del fondo alemán, pues va a haber problemas graves, pero vamos a ver, hay que esperar, hay que ir con mucha paciencia, hay que tener, como dice bien Moisés Llorens, los pies en el suelo a la hora de informar y veremos a ver cómo evoluciona absolutamente todo porque el Barça no está en su mejor momento, seguramente el Barça no pueda incluso ni elegir hacia dónde tener que ir por culpa de ese problema económico y al final tienes que ir con esa paciencia que seguramente el fútbol actual no te deja, sí, pero la tienes que buscar de donde hay. El propio Joan Laporta ha tomado las riendas personalmente de esta operación y ahí esto entronca con lo que dice Rodri, Toño, que Joan Laporta es un superviviente, es como James Bond, ya tenemos el ejemplo del año pasado, ¿no? Lo tienes ahí atado de pies y manos, está a punto de caer a un lago lleno de tiburones y el hombre no sabes cómo, pero se acaba desatando y acaba, como Indiana Jones, exacto, y acaba aniquilando al doctor. No, el tema es si esta capacidad de supervivencia de Joan Laporta es infinita y hasta cuándo le van a durar las vidas. ¿Cuántos champiñones verdes tiene Super Mario? No es infinita, pero igual es campeón de liga. Sí, o sea, igual es campeón de liga. Así que tan mal no está. Y yo creo que 60 millones de euros no lo vamos a juntar tristemente en nosotros cuatro en nuestra vida, pero yo creo que para Laporta 60 millones de euros no es un problema, no son 600 millones, vamos. Y yo aquí lo que quiero es lanzarle una pregunta a Moy, porque de verdad tengo la duda mientras los he escuchado hablar y perdón, seguramente es que no estoy tan informado como para responderla yo solo, si no lo diría aquí, pero esos 60 millones, Moy, no es un poco en este presupuesto la entrada de Dembélé, es decir, el problema no se soluciona con la venta de Dembélé. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque ese está muy bien, o sea, me viene muy bien esa pregunta para apuntar a un dato nuevo. Adelante. Ese dinero viene, el Barça presenta un plan de viabilidad a la Liga, como bien ha dicho Alex, que tiene que reducir entre 200 y 250 millones de euros de gastos. O sea, ese dinero caería al fair play financiero directamente. El traspaso no, el traspaso jugador no, el traspaso jugador va por otra cuenta. Ese sí que atacaría. ¿Y qué pasa? Que el Barça tiene calculado que con esa palanca se quedaría con el fair play 1-1. Es decir, tanto ingreso, tanto gasto. Es decir, ahora, con la salida con la venta de Dembélé, si el Barça saca 50 millones, por ponerte un ejemplo, que no van a ser 50 millones, el Barça puede gastar solo el 40% de lo que ingrese, es decir, menos de la mitad. ¿Ok? Es decir, si cobrase 50, solamente podría invertir menos de 25 millones de euros en un fichaje. O sea, lo de Dembélé por un costado, lo que esa palanca
sí que iría directamente en lo que sería la reducción del fair play financiero para la próxima temporada, primero para poder inscribir a todos los jugadores que quedan pendientes, incluso para poder firmar algún jugador más, porque lo tiene así estipulado, punto número 1, y luego, evidentemente, para quedarse en la cuenta 1-1. Es decir, Eso para es lo más que el importante. año que viene el Barça, que el Barça, la gente está muy equivocada, o sea, el Barça tiene dinero para afrontar una negociación dura para un fichaje de 100 millones de euros. Lo que pasa es que no va a entrar porque no tiene margen para poder inscribirlo, lógicamente. Sí que el dinero de Dembélé podría ayudar en el futuro a estabilizarlo todo, pero esos 65 millones de euros son vitales ahora para poder inscribir a los jugadores y en el futuro quedarse limpio de todo. Eso es muy importante, lo del 1-1, Rodri, porque no solamente los jugadores que están en esa lista que veíamos, los que han renovado y o los nuevos fichajes y están a punto de ser registrados, sino que el Barça también, mira, los tenemos otra vez de nuevo, Araujo, Marcos Alonso, Sergio Roberto, Íñigo Martínez, Gundogan, Oriol Romeu. Es que Rodri, el Barça también tiene atado a Vitor Roque, pero no lo puede inscribir precisamente por esto, por el fair play financiero. Entonces, todo lo que sea retrasar esa vuelta a ese estatus de fair play financiero de 1 por 1, lo que ha explicado Moy, de tanto ingresas, tanto puedes gastar, claro, hasta que tú no llegues a este nivel, también como los videojuegos, ¿no? Hasta que no tienes una espada de nivel 4, no puedes ir al castillo de no sé qué. Pues hasta que no tienes un fair play de 1-1, no puedes inscribir a fichajes como Vitor Roque. Es decir, que es una bola de nieve esto. No, es una bola de nieve y además es una situación que se está retroalimentando en los últimos años y que al final puede ser justo en un momento en el que miras hacia atrás y ves cómo fue un desastre lo anterior, en el sentido de que gente que no tenga nada que ver con el tema deportivo pues tenga que lidiar con el tema económico, tenga que lidiar con este tipo de malabarismos y al final el hecho de que el Barça pudiera competir esta temporada como ha competido, que ganara la Liga, sabiendo cómo está el tema financiero, es un milagro. O sea, es un milagro y se puede denominar como cualquier otra cosa, pero es que para mí es un milagro. Y mira que yo he sido muy duro con Laporta porque ha habido otras cosas que no me han gustado para nada, como la gestión del tema de Leo Messi para la elección presidencial, la gestión durante este último tramo de temporada también otra vez con Leo Messi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que creo que en el tema deportivo, o en el tema económico, perdón de nuevo, vuelven a estar en el disparadero por causas que no son culpa suya, 100%, y sobre todo por momentos y circunstancias que son muy complicadas de llevar. El hecho de conseguir a Vitor Roque me parece un puntazo a nivel de fichajes, de scouting, de dirección deportiva, pero claro, el hecho de tener las manos atadas en otro aspecto para poder inscribirle y para poder traerle a la Liga Española cuanto antes, pues es una faena. Y es que al final, claro, los jugadores lo ven, hay cierta inseguridad por parte de la plantilla también, diciendo a ver si estos lo solucionan, porque claro, pongámonos en el peor de los casos, que no se soluciona, claro, ¿qué haces con esos jugadores? Se tendrán que ir, debilitas al equipo y que no va a pasar, pero es que es una faena. Sí, sí, y a todo esto, todo este panorama, todo este contexto que también nos pinta Rodri, Toño, te da también más perspectiva del trabajo que está haciendo Xavi Hernández, intentándose aislar, intentando trabajar. Tú imagínate que eres Xavi Hernández y aparte de tener que torear con el caso de Dembélé, con historias varias, te giras ahí, hablas con tu hermano, que es el segundo entrenador, y dices, es que si esto no se arregla, el día 12 tenemos 13 futbolistas del primer equipo. Es muy complicado mantener la calma y seguir proyectando este equipo que necesita volver a ser ganador. Aquí Xavi tiene muchísima presión encima. Él a lo suyo, pero estos jugadores los está usando en la pretemporada. Es decir, esa máquina que está afinando, esa puesta a punto, está llegando con los jugadores que al día de hoy, por lo menos en el primer partido, no podría contar con ellos al día de hoy. Así que sí, él a lo suyo y es bien complicada esa posición porque igual, solamente de carácter legal, pero Barcelona al día de hoy va a jugar Champions por una disposición provisional de la UEFA, por el caso Negreira. Es verdad, esa es otra, Toño. Lo de Xavi también teniendo que torear, teniendo que capear en medio de esta tormenta del caso Negreira, dando la cara en ruedas de prensa cada semana. Y ahí te va una más, jugando en Montjuic. Es decir, ni siquiera jugando en su casa. Entonces, sí son muchos temas alrededor de Xavi, pero él a lo suyo. Y no son temas nuevos. Ni siquiera es lo más rojo de estos temas, ¿no? Ni siquiera están al rojo vivo como si llegaron a estar en meses pasados. Y aún así son campeones de liga. Así que a quitarse el sombrero y aplaudir de pie al trabajo de Xavi, porque con todo ese contexto
está aguantando como un campeón y está dando los resultados. Alex, Toño antes y ahora ha repetido una cosa que es muy importante, que es que el Barça es campeón de Liga. Recuerda cuando la pasada temporada Laporta decía que había que ganar un título, que había que ser más que nada por eso. Pero más allá de eso, que él lo quiere, da la sensación que lo quiere fotocopiar todo, ¿no? Todo lo que vivió en el 2003 lo quiere llevar a otra. Y no tiene nada que ver el 2003 con el 2023. Han pasado 20 años. Han pasado 20 años. Ahora, ha pasado Messi, déjate los 20 años. Ha pasado Messi. No, porque en el 2003 no estaba Messi, en el 2003 estaba Ronaldinho, ¿me entiendes? Es decir, al final Messi no aparece hasta el 2007 o 2006-2007. Pero bueno, dicho eso, la importancia, ¿no?, de no acumular aquellos 5 años que estuvo el Barça sin ganar un título, ¿no? El hecho de que son campeones, pues bueno, ahora tienen un retén. Y a todo eso hay una cosa a más, ya que estamos sumándole cosas a Xavi, que es su renovación, que está parada. ¿Es verdad? Acaba el 30 de junio del año que viene, se comenzó a charlar de ella, se paralizó, y eso es una mala carta para Xavi. Claro. Porque como arranque con titubeos el campeonato, a ver qué pasa con a ver, escúchame, esto es hablar por hablar, ¿eh? No, hablar por hablar, no. Es especular, ¿eh? Pero Xavi se juega mucho en este arranque de temporada, sobre todo la estabilidad, ya no en Liga, sino en Champions. Porque como te vuelvas a equivocar en Champions, no es que echen a Xavi, es que cierran el club completamente. Y luego otra, de esos 13 jugadores... Sí, rápido. De esos 13 jugadores que hay, la alineación podría ser Ter Stegen, Sergi Roberto o Serginho Dest en el lateral derecho, Araujo, Christensen, Valde, porque Valde está inscrito, pero no quieren el contrato nuevo, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Rafinha, Ferran Torres y Ansu Fati. Es decir, tampoco hay un mal equipo como para disfrutar la primera jornada, pero el ridículo sería histórico. Y en el banco de suplentes espero ver a Fermín, que me está encantando en esta pretemporada. Pero bueno, Moy, pues nada, lo dicho, a seguir disfrutando de la tranquilidad en Barcelona, que oye tú, tenías unos días preciosos de verano por ahí. Ya nos irás informando, estad pendientes de todo lo que diga Moy, porque la economía del Barça, una vez más, está en peligro.